días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, de manera muy especial a los medios de comunicación que nos dais y nos ayudáis, ¿no?, de trasladar pues, todas las noticias, toda la información que acontece en el día a día de nuestro municipio pues, a la ciudadanía, ¿no? Y desde luego pues, también es una labor y una responsabilidad en que todas y cada una de las actuaciones que se llevan a cabo desde la gestión municipal pues lleguen a todas y cada una de las casas, que lleguen a todos y cada uno de nuestros vecinos y desde luego pues vosotros hacéis esa labor fundamental e importante. Hoy nos trae aquí de nuevo el Festival Nacional de Folclore Villa Safarí 2025. En este nuevo año, en este año 2025, pues hemos de nuevo dentro de nuestra programación cultural hemos creído a bien conveniente poder volver a contar con este Festival Nacional que se creó desde este ayuntamiento, de la mano de los jarentinos, o desde los jarentinos con la mano del ayuntamiento. Desde luego, eso sí cabe menos importante, lo más importante es que se ha ido consolidando en los últimos años y que precisamente en este año 2025 pues vamos a volver a disfrutar de este Festival Nacional de Folclore Villa Safarí 2025 el próximo sábado 19 de julio a las 10 horas en el Polideportivo Municipal, en nuestro escenario, en el que pues, la entrada será gratuita, por lo tanto invitar a todos los usuarios, a todos los vecinos, a todos los vecinos de las localidades cercanas o lejanas a nuestro municipio, el que puedan venir a disfrutar de folclore en su máxima expresión. Y en esta ocasión pues, tendremos como grupo invitado al grupo folclórico de Jaén, de Lola Torres, y por lo tanto pues, también a este grupo pues, darle las mayores de las acogidas, que puedan disfrutar, en el que también pues, van a poder llevarse pues, la buena impresión, el agrado, la simpatía de todos y cada uno de nuestros vecinos, pero también van a poder conocer pues, todos nuestros recursos turísticos, todos nuestros recursos en torno al patrimonio, a la naturaleza y también al gastronómico. Por lo tanto, esperemos pues, que en este Festival Nacional de Folclore, en el que también nacen las sinergias en torno a la convivencia entre nuestro grupo, ¿no?, los coros y danza los jarentinos, y en este caso el grupo folclórico de Jaén, Lola Torres, pues también que esa convivencia, ese hermanamiento, pues sirva para acercar el folclore tanto a Jaén como a Jarey de la Vera, a la provincia de Cáceres en este caso, que sirva para que podamos seguir enlazando y estrechando lazos en torno a la cultura y en torno al folclore en nuestro municipio, en nuestra provincia y en nuestra región. Y desde luego también pues, de manera muy especial agradecer al grupo de coros y danza Los Jarentinos, a Sandra, a Reyes, que nos acompañan en esta rueda de prensa, ¿no?, pero que también pues, a todos y a cada uno de los que componen el coro y danza de nuestro municipio de Los Jarentinos, por toda la labor, el trabajo que desarrolláis, ¿no?, pues, a lo largo de todo el año. Es verdad que se pone en su máxima expresión durante estos días, ¿no?, encima del escenario, en el que esos entrenamientos, de la manera en la que también ensayáis cada día de cada semana del año, por bueno o por mal tiempo que haya, pues se pone en valor a través de este escenario. Desear, ¿no?, pues que salga todo lo bien que queremos que salga y que también, pues en este caso, quienes vienen desde Jaén o desde cualquier otro punto de España a disfrutar del folclore, de este Festival Nacional de Folclore, pues que lo hagan con agrado, con simpatía, también con mucha felicidad de que van a poder disfrutarlo en Jarey de la Vera como capital mundial del pimentón, pero sobre todo la capital de los brazos abiertos durante estos días, en los que sabéis también que el verano pues tiene su máxima expresión a través de la gente, a través de nuestros vecinos, y ellos son los verdaderos protagonistas, los jariceños y las jariceñas, a las que también les queremos dar las gracias por su acogida en todas y cada una de las actividades que se están llevando ya a cabo durante este verano y que se van a llevar a cabo durante este verano pues tan lleno de actividad, lleno de color y lleno de tan buen ambiente festivo. Así que sin más, pues le paso la palabra a Sandra, en el que hará pues un esbozo de la presentación de lo que va a ser pues este Festival Nacional de Folclore Villa Safarí 2025. Recuerdo, el sábado 19 de julio a las 10 horas en el Polideportivo Municipal de nuestro municipio de Jarey de la Vera. Gracias, Luismi, gracias, Monse, por la oportunidad que nos dais cada año, por tener este ratito tan bonito con un grupo de otra provincia de España. Como bien dice el Festival Nacional, traemos un grupo que, por favor, no podéis faltar a este festival, no podéis faltar este año,
porque es un grupo que lleva nada más y nada menos que 82 años. Llevan desde el año 1943, ininterrumpidamente. Celebran desde el año 79 hasta el año 85, 7 festivales nacionales. Concretamente, desde el año 86 llevan celebrando un festival que se llama Folk del Mundo, donde traen a 5 países y bueno, celebran durante una semana un festival completísimo y bueno, los hemos querido traer, ellos han aceptado nuestra invitación, estamos encantadísimos, por eso digo que no podéis perder este año esta visita, estáis todos invitados, como bien dice nuestro alcalde Luismi. Les vamos a traer, bueno, ellos han decidido venir el viernes, les queríamos invitar desde el viernes, van a estar con nosotros disfrutando no solo del folclore, sino también de lo que es nuestro pueblo y nuestros alrededores. Vamos a visitar el monasterio de Yuste, como tiene que ser, visita obligada, el sábado por la mañana. A continuación vamos a ir a darnos un baño a nuestro lago, como no debe faltar. Después iremos a Garganta la Olla. El domingo por la mañana iremos a hacer una degustación de pernillas aquí en la pastelería Valentín de Jaraíz, que tampoco queremos que falte, donde habrá degustación de pernillas y cava extremeño. También iremos a ver nuestro Museo del Pimentón, visita guiada de nuestro barrio judío de Jaraíz de la Vera y bueno, lo que es un hermanamiento entre 2 provincias como son Jaén y Cáceres en este caso, Jaraíz de la Vera y bueno, repito, estáis invitados el sábado a las 10 de la noche, por favor no faltéis, visita obligada a nuestro festival, habrá alguna sorpresa que otra, así que por favor estáis todos invitados. Gracias por vuestro apoyo siempre al folclore y a la cultura y nada más, gracias.